solamente de una iglesia, porque en ocasiones tenemos cuidado de una iglesia, pero olvidamos de que hay otras iglesias que también necesitan nuestras oraciones. Hace tiempo, yo estaba muchacho, estaba el profesor Párica en vida todavía, y él se lanzó a la política, creo que era como ser concejal o diputado o algo así. Y hermano Párica era un hombre que se ganó el cariño y el aprecio de muchos de nosotros, y nosotros, dale Párica, nosotros te vamos a ayudar, y hicimos la campaña, y hicimos los avisos, y hermano, nosotros enfocamos nuestro trabajo en ese tiempo acá en La Cabrera. Y hermano, cuando hicieron el conteo de los votos, Párica arrasó en La Cabrera. Y yo le dije, listo Párica, ganaste. Pero cuando fueron a otro centro de votación tenía un voto, tenía 2 votos. Digo, oye Párica, no tuvimos tanta suerte por fuera. Y hermano, a veces nosotros tenemos un enfoque bastante individualista, ¿verdad? Un enfoque donde simplemente estamos en nuestra área y es como que solamente nos importa nuestra Jerusalén y se nos olvida que es en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice, hermano, que en este tiempo había paz por toda Judea. Había paz en Galilea y había paz en Samaria. Y cuando hay paz, esto es importante que usted pueda entenderlo. Cuando el cristiano tiene paz, cuando las iglesias tienen paz, hay un resultado inmediato. El resultado inmediato era la edificación del cuerpo de Cristo, porque la falta de paz nos roba el crecimiento espiritual. La falta de paz en nuestra vida nos roba la oportunidad de caminar con Dios como Dios quiere que caminemos. Y ahora la Biblia dice que había paz en las iglesias de Judea, Galilea, Samaria, y las iglesias eran edificadas. Ahora, ¿cuál era la herramienta que edificaba la iglesia? Dice allí en esa siguiente parte del versículo, las iglesias eran edificadas andando. ¿En qué andaba la iglesia? ¿Andando en qué? En su carnalidad. Andando en su pecado y andando en su propio deseo. No, amado hermano, la Biblia dice que la edificación y el crecimiento espiritual viene como resultado del temor de Dios en el corazón de las personas. Y la palabra de Dios dice que como resultado del temor de Dios, la obra crecía, dice, y se acrecentaba, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y no hay un crecimiento más hermoso que el que da el Señor. Amén. Sí, el crecimiento que da el Señor es hermoso, donde no soy yo quien tengo que forzar o inventar o crear los resultados, sino que puedo yo confiar en que es el Señor quien da el crecimiento. Ahora, ¿cómo se llegó a este resultado? ¿Cómo se llega al resultado de que había paz en todas las iglesias? 20 ciudades aproximadamente. Y vamos a suponer que en cada uno de los pueblos que estaba entre Judea, Galilea y Samaria existía una iglesia, y que toda esa iglesia hubiera paz. Que en todos esos lugares no había una iglesia que manifestara ser la excepción, sino que ellos estaban en paz y las iglesias estaban creciendo. Hermano, nuestro mundo y nuestra historia moderna ha experimentado grandes avivamientos. El avivamiento de Inglaterra, uno de los más grandes, hermano, que se ha visto durante todos estos tiempos. Y todo comenzaba por temor de Dios en el corazón de los hombres. Sí, hombres como Jonathan Edwards, hermano, crearon un punto de diferencia, hombres que marcaron una diferencia en su vida. El gran avivamiento de Chicago, hermano, fue algo también impresionante, y en el avivamiento de Chicago hubo algo que marcó una diferencia, y fue el incendio pleno de esa ciudad. Y dice que después del incendio de la ciudad, el evangelio fue avivado en ese lugar. Por lo que entiéndame algo, muchas veces para que el avivamiento llegue tiene que venir turbulencia. Amén. Amén. Para que el avivamiento llegue en ocasiones tienen que venir turbulencias. Ahora acá dice la palabra de Dios, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba antes de ese momento? ¿Qué pasaba antes de ese
acontecimiento. Yo quiero que usted me siga allí mismo, hermano, en el capítulo 9, en el versículo 1, ¿qué fue o cuál fue el precedente? ¿Cuál era el precedente antes de llegar a este versículo? Versículo 1, y quiero que tomes como palabra clave un nombre. El nombre clave que vamos a utilizar en esta mañana, y yo creo que si ya después tú logras recordar el nombre, puedes recordar el mensaje, es Damasco. ¿Amén? Amén. Damasco. Vamos a encontrar el nombre de la ciudad de Damasco. Le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos 8 o 9 veces. Vamos a encontrar, porque todo giró alrededor de una ciudad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga. ¿De dónde? ¿Para dónde iba a ir el apóstol Pablo? Para Damasco, hermano. Y él estaba pidiendo una autorización legal para entrar en esa ciudad. Ahora, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermano, tenía como único propósito asolar a las iglesias que estaban predicando acerca de Jesucristo. Porque para el apóstol Pablo, hermano, hasta ese momento, todo el que hablaba del Señor Jesucristo era un hereje. Y el apóstol Pablo, celoso de la religión, celoso de la tradición, celoso de la enseñanza que él había tenido, él decidió acabar con sus propias manos el problema que se había acrecentado. Por eso quisiera hacer un paréntesis en esto. Ni usted ni yo cambiamos a las personas, amén. Y le voy a decir otra cosita también. Ni usted ni yo tenemos la verdad absoluta, amén. Sí, a veces nosotros, pensando que somos dueños de la verdad absoluta, intentamos tomar el orden por nuestras propias manos y en ocasiones podemos meternos en algún problema. Si usted cree que alguien está mal, ore por esa persona y deja que sea Dios quien lo cambie. ¿Amén? Primeramente por su propia paz espiritual. Porque cuando tú intentas cambiar a una persona y la persona no cambia, la persona va a estar tranquila y tú vas a estar amargado. ¿Amén? Sí, no, es que ese Dani de que lo cambio, no, que lo cambie el Señor. Vamos a orar por él y que el Señor sea quien lo cambie. Tal hermano, no, mi hermano, lamentablemente en ocasiones nosotros mismos dejamos que la amargura gane terreno dentro de nuestros corazones, y era lo que pasaba en el corazón de Saulo. No lo voy a llamar Pablo, porque hasta ese momento era Saulo. Y dice que él intentó hacer justicia con sus propias manos y pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y mira el propósito: a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer de ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. Era encarcelar, hermano, a los cristianos. De hecho, ya había un precedente. Si usted lee un poquito antes, usted puede ver con respecto a la vida de Esteban. El apóstol Pablo estaba decidido, hermano, a que los cristianos fuesen desaparecidos. El apóstol Pablo estaba decidido a erradicar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que él se fue a Damasco con cartas, con permisos legales, para asolar y para traerse preso a todos los cristianos. Versículo 3. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar ¿a dónde? ¿Al llegar a dónde? Cerca de Damasco. Cuando tú lees este capítulo y lo haces con detenimiento, es inevitable pensar que hubiese pasado si el apóstol Pablo hubiese llegado a Damasco. Pero ¿sabe algo? Dios tuvo cuidado y permitió que el apóstol Pablo pidiera las cartas. Y el Señor tuvo cuidado de permitir de que el apóstol Pablo saliera hacia Damasco. Y el Señor también tuvo cuidado de no permitir, sino que él llegara a pocos metros de Damasco. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? ¿O en qué podemos meditar en esto? De que nadie va a llegar a tu vida si Dios no lo permite. Amén. Sí, nada va a pasar en nuestra vida a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, por triste, por fuerte, por difícil que sea, Dios sigue estando en control.
Ahora, dice acá la palabra de Dios, siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Dios no le permitió entrar a la ciudad de Damasco, pero sí le permitió llegar cerca a la ciudad. Y dice acá, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A cuál ciudad le dijo el Señor que entrara? ¿A cuál ciudad él iba a entrar? A ver, a Damasco. O sea que el propósito no cambió. Vas a entrar a Damasco, pero no vas a hacer lo que viniste a hacer. Vas a llegar a esa ciudad, pero no vas a ir a cumplir lo que tú habías dicho que ibas a cumplir. No, hermano, mira, Dios es experto en cambiar nuestros planes. Sí, Dios es experto en decirnos: tú tenías la disposición y el deseo de hacer esto, pues esto no lo vas a hacer, ahora vas a hacer esto. Y siempre va a ser mejor el plan de Dios que el plan de nosotros. Sí, Señor. Siempre va a ser mejor la voluntad de Dios dentro de nuestra vida que lo que nosotros pudiéramos hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? No veía nada. Hermano, entiéndeme algo. Acaba de tener un encuentro con el Señor y como resultado lo primero que pasa es que quedó ciego. Oye, pero es que es tremendo. Desde que me metí evangélico, hasta ciego me quedé. Si alguno quiere vivir una vida piadosa, va a sufrir persecución. Y es necesario que en ocasiones vengan las dificultades. Amén. Sí, mira, qué increíble, hermano, que inmediatamente, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene ese encuentro con el Señor. El primer cambio que vemos en su vida es que él tenía todos sus sentidos bien y ahora él está ciego. Y dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano lo metieron. ¿En dónde? ¿A dónde lo metieron? En Damasco, hermano. Él llegó al lugar donde estaba su corazón. Óigame, hermano, hay ocasiones donde tú vas a tener un plan, pero Dios tiene un propósito. Sí, hay ocasiones, hermano, donde tú vas a querer a un lugar, ir a un lugar, hacer lo que tú quieres hacer, pero no será lo que tú digas, será lo que Dios diga. Y en el versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Qué sentiste tú cuando conociste al Señor? El apóstol Pablo sintió ceguera y se le quitó el hambre por 3 días. Sí, de repente uno dice: no, pastor, yo tenía una emoción grandísima, sentía que andaba volando. Tenemos que tener cuidado con el sensacionalismo. Sí, en ocasiones queremos crear sensaciones para hacerle mostrar a los demás algo sobrenatural. Y en este poco tiempo que Dios me ha permitido servirle, yo he entendido que Dios no necesita que yo le invente un milagro. Él hace sus propios milagros. Amén. Y si él tenía que tratar con el apóstol Pablo, dejándolo ciego y quitándole el hambre durante 3 días, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Ahora, mira lo que dice, versículo 10. Había entonces, ¿en dónde? Había entonces, ¿en dónde? En Damasco. Todo gira alrededor de la ciudad de Damasco. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías dice: Señor, pero este hombre es menos peligroso ciego. O algo así. Versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre y nada bueno. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y ahora Ananías nos da a entender que ellos estaban conscientes
de que el apóstol Pablo venía en camino para asolar a las iglesias. Ellos sabían. Entiéndeme, Ananías para mí es un ejemplo en esta historia, porque según lo que Ananías ahorita va a decir, ya que sabían que el apóstol Pablo venía a asolar esas iglesias. Pero ¿sabe qué? Ananías no se fue de su lugar. Ananías se mantuvo esperando el propósito de Dios. Hermano, dijeron que vienen ahorita para la iglesia y todos los que están aquí se los van a llevar presos. Muchos no van a estar después. Muchos se van a ir, muchos se van a enfermar. Otros se van a acordar que dejaron la cocina prendida. No, pues yo me voy, tengo la cocina prendida. Pero Ananías, aunque sabía que el apóstol Pablo venía, aunque Saulo venía en camino para asolar a la iglesia, él se quedó en Damasco. Hermano, independientemente cuál sea la situación, no te muevas del lugar a donde Dios te dejó. Amén. 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 Independientemente, mira, hay momentos donde van a irte bien, hay momentos donde va a haber dificultades, hay momentos donde va a haber ánimo y hay momentos donde va a haber desánimo, pero usted tiene que tener una convicción en su corazón de que voy a estar aquí hasta que Dios me diga lo contrario. Amén. Sí, hermano, mira, no creas de que las luchas que tú pasas son personales y únicas. No, el desánimo ha llegado al corazón de cualquier cantidad de personas, pero en medio del desánimo hay dos tipos de caracteres. Está la persona que se rinde y se aparta, y está la persona que continúa firme aún en la dificultad. Y ahí vemos a Ananías. Mira lo que dice, versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Él sabía. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo mención a Ananías? Él está haciendo mención exactamente a lo que dice en el versículo 1 del capítulo 9, donde dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas. Ya Ananías sabía esta carta, porque aunque no había WhatsApp, el chisme corre como polvo, ¿verdad? Sí, no había WhatsApp, pero ya ellos sabían. ¿Cómo sabían? No sabemos, pero alguien informó que ahora la orden era entrar a Damasco y agarrar a los cristianos y matarlos. Y Ananías sabía. Ahora yo le voy a decir algo, hermano, yo no critico a Ananías, al contrario, yo creo que Ananías era una persona sumamente valiente, porque aunque él sabía lo que venía a ser Saulo para Damasco, cuando el Señor lo manda, aún en contra de su propio deseo, él obedeció. Amén. Y es lo que necesitamos ahorita, obedecer sin cuestionar. Amén. Hermano, nuestro caminar con el Señor no debe depender de situaciones o circunstancias. Tiene que haber una convicción de caminar con Dios. El Señor le dice en el 15b: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Verso 17: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniéndose sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El momento preciso donde el apóstol Pablo conoce al Señor. Amén. Porque aunque el apóstol Pablo ya había sido convencido, podemos dar por asentado de que Ananías fue quien le predicó el evangelio. Inmediatamente dice ahí la palabra de Dios: vine para que reciban la vista, y lo otro es para que sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos de él como escama, y recibió al instante la vista. Y aquí viene lo primero que debe de hacer un creyente o una persona que acepta al Señor. Lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo el etíope, lo hizo, hermano, aquel carcelero.
inmediatamente creyó, mira lo que dice, y al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo Pablo? Y levantándose, ¿qué hizo Pablo? Se bautizó. Inmediatamente. ¿Dónde está el previo discipulado para bautismo? No había previo discipulado. ¿Tú sabes por qué? Porque tal cosa no existe en la Biblia. El hermano Feli hablaba en la primera clase y una de las cosas que dijo fue: si no está en la Biblia, no lo aceptamos. Y aquí, hermano, dice que Saulo, inmediatamente que conoció a Ananías, recibe la vista, llega el Espíritu Santo a su vida, la palabra de Dios dice que al instante fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y ahí es donde estaba la preocupación. Recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, que estaban ¿en dónde? Damasco. ¿Estaban en dónde los discípulos? Damasco. Hermano, qué tremendo. ¿Qué iba a pensar Damasco? Que iba a ser la tierra donde este tremendo siervo de Dios iba a conocer al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué iban a pensar los hermanos de Damasco? Que por su fidelidad la historia iba a cambiar. ¿Qué iban a pensar ellos? O sea, lo único que se respiraba, hermano, allí donde dice la palabra de Dios, en Judea, en Galilea y en Samaria, era la expectativa de decir: en algún momento Pablo va a venir a nosotros, Saulo va a venir a nosotros. ¿Quiénes serán los próximos? Esa era la incertidumbre que llenaba el corazón, hermano. La verdad, a veces nos preparamos para recibir algo, pero Dios puede cambiar el plan que existe. Dice acá la palabra de Dios, hermano, de que Pablo cree en Damasco y fue bautizado. Y ahora Saulo está en algunos días con los discípulos de Damasco. Mira lo que pasaba. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. No creían la broma. ¿Cómo? ¿Qué? Todos los que le oían estaban atónitos. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá. Nuevamente da por entendido el que ellos sabían, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente estaba sorprendida de lo que Dios había hecho en la vida de Saulo. Él dice: mira, no es este el que asolaba la iglesia en Jerusalén. ¿Tú sabes de lo que estaban hablando? De la muerte de Esteban. Ellos estaban haciendo mención posiblemente a la muerte de Esteban. Ellos sabían lo que había pasado con Esteban. Ellos sabían que Esteban, aquel primer diácono, ya pronto voy a enseñarles justamente con respecto a la vida de Esteban, de qué manera murió. Y todo el mundo estaba consciente de que era Saulo el que estaba asolando la iglesia. Hermano, entiéndame algo. En ocasiones nosotros dudamos del poder de Dios y pensamos que hay personas a las que Dios no puede cambiar. Dios puede cambiar al más vil pecador. Así es. Sí, no existe una persona que diga: a ese Dios no lo va a cambiar. No, mira, Dios puede cambiar a todo aquel que en Él cree, y a todo aquel que en Él confía, y a todo aquel que se pone en las manos del Señor. Es lamentable, hermano, personas que conocen al Señor y ellos mismos se niegan rotundamente a experimentar un cambio en su vida. El apóstol Pablo, hermano, comenzó a dar fruto de arrepentimiento. ¿Y sabe lo que hacía? Predicaba el evangelio. Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban ¿en dónde? ¿Moraban en dónde? Estaban confundidos, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Cuando llegó a Jerusalén, ya en Damasco, el apóstol Pablo había sido conocido.
Todos los hermanos de Damasco lo aceptaban, pero hubo un reto mayor. Le dijo: Pablo, tienes que salir ahora de Damasco y tienes que ir a Jerusalén. La última vez que le vieron la cara a Saulo en Jerusalén fue cuando murió Esteban. Esa fue la última vez que lo vieron. Y como que ahora el hombre viene y después que nos mata ahora dice que es amigo de nosotros. Como que después que el hombre dio muerte a Esteban o consintió con la muerte de Esteban, porque si tú vas al texto real, el apóstol Pablo no mató a Esteban, él simplemente era parte de una autorización que hubo. Pero ahí hay un grupo de personas de los que después le vamos a hablar en otro estudio, que fueron los que incitaron a la muerte de Esteban. Y ahora dice acá la palabra de Dios: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, porque un cristiano se junta ¿con quién? Cristiano. Con cristianos. ¿Sí o no? No podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Si tú logras convivir con un mundano con toda naturalidad, es porque posiblemente tú no le estás dando testimonio. Da miedo decir esto. Tú sabes que por Esteban decir la verdad fue que lo apedrearon. Ojalá tú no me apedrees. Pero si el mundano se siente bien cómodo contigo, es porque posiblemente tú no le estás dando testimonio. Porque lo más natural es que el mundano ya no quiere escucharte, porque tú todo lo que le hablas es del Señor. Amén. Ay, no, ya con este no se puede. Cada ratico quiere estar metiéndole el Señor a uno, cada ratico quiere estar metiéndole la palabra a uno. No le hable porque ya te va a predicar. Ahí viene el hermano y va a la casa: no, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. No, ya nadie quiere ir a la casa del hermano. Nadie quiere compartir con el hermano, porque todo es Biblia, todo es Biblia, todo es Biblia. Acá, hermano, dice la palabra de Dios de que el apóstol Pablo quería juntarse con personas diferentes. Óyeme algo. Tú tienes toda la libertad de juntarte con quien tú quieres. A lo mejor ya lo has pensado: a mí nadie me va a decir con quién me junto. Sí, tienes toda la razón. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero sí te puedo dar un ejemplo bíblico de qué pasa cuando tú, como hijo de Dios, te juntas con las personas que no debes estar. La Biblia dice que no puede estar la luz con las tinieblas. Y la palabra de Dios dice que Jonás se montó en la embarcación donde no tenía y le echó a perder el viaje a otros. Él echó a perder el viaje a otras personas, le creó problemas de culpa y de conciencia. A los que iban en esa embarcación, ellos tuvieron que lanzar a Jonás al mar en contra de su propia voluntad. Ellos no querían. De hecho, cuando ellos tiraron a Jonás al mar, dijeron: Señor, que no sea la sangre de este hombre sobre nosotros. La verdad no lo queremos hacer, pero él nos está ocasionando problemas en la embarcación. Y allá el capitán y el encargado de la nave donde viajaba Jonás tenía el deber de velar por la vida de Jonás, pero también tenía el deber de velar por los otros pasajeros. Y dijo: bueno, cambió 1 por 300, posiblemente iban 300 personas en esa embarcación, o 100 personas, no sé. Y dijo: bueno, vamos a ver quién es el culpable, y el que sea culpable es el que tenemos que echar afuera para resguardar el resto de la nave. Y allí, hermano, fue donde vino la dificultad. Tremendo ejemplo del apóstol Pablo. Él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Gloria a Dios por Bernabé. Me agrada a los cristianos que son como Bernabé, hijo de consolación. Tremendo, ¿verdad? Bernabé era un tipo de esos hombres pacifistas que decía: ya va, espérate, no vamos a tildar al hombre, vamos a escucharlo. Recuérdese que Dios te cambió a ti, acuérdate que tú eras pecador, acuérdate que tú eras un grosero, acuérdate que tú eras ladrón, acuérdate que tú eras del vulgo, nadie te quería, Dios te cambió a ti, vamos a escucharlo. Y Bernabé dice, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor cuando le había hablado, y cómo ¿en dónde? Dice ahí, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahora ahí como que, como dice el criollo, al regañadiente, estaba con ellos en Jerusalén
y entraba y salía. Y mira lo que ayudaba al apóstol Pablo a mantenerse fiel al Señor. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora cambió la actitud de los discípulos hacia Saulo o hacia Pablo ya. Primero le tenían como cierto miedo, pero después dijeron: quieren matar a Saulo, quieren matar a tu hermano, hermano, quieren matar a nuestro hermano. Se corrió la voz en la iglesia de Jerusalén y todos los cristianos. ¿Tú sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que hicieron los cristianos? Dijeron: bueno, que para acá no venga porque nos va a buscar problemas. Eso fue lo que hicieron. En ocasiones el cristianismo de este tiempo está tomando un lugar que no nos corresponde. Somos nosotros los que tildamos, somos nosotros quienes decimos quién sí puede y quién no puede. Pero me agrada porque la Biblia da el ejemplo, y si no lo queremos hacer estamos en desobediencia. Pero dice que cuando ellos escucharon que a Pablo lo querían matar, dice: cuando supieron esto los hermanos, lo agarraron entre todos y se lo llevaron. Lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y después de todo este acontecimiento en Damasco y en Jerusalén, después, hermano, de que hubo muertos, ¿verdad?, por causa de la causa de Cristo. Sí, hermano, donde murió Esteban y los cristianos eran perseguidos y eran asolados, donde había un hombre que tenía el plan de matar a otros cristianos o de encarcelar a otros cristianos, pero Dios cambió el plan. Ahora, justamente ahora, es donde nosotros podemos llegar al versículo 31, donde nos dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si este fuera Damasco y Dios nos creyera traer el siguiente Saulo, ¿qué haríamos nosotros? Porque según los perfiles que buscan las iglesias en este tiempo, el apóstol Pablo no tenía un currículo como para ser un pastor. Él asolaba, perseguía a las iglesias. Si hoy fuéramos Damasco y el Señor quisiera traer al próximo Saulo, ¿qué papel estaríamos jugando tú y yo en esa historia? ¿Entonces usted cree que eso pueda pasar? Hermano, aquí hay gente sentada que no sabemos cuán grandes cosas pueden hacer para el Señor. Y en ocasiones llegan invitados y nosotros no consideramos que ese pudiera ser el próximo que hiciera una obra como la que hizo el apóstol Pablo. Niños, volvieron a traer a ese muchacho para acá, para la iglesia. No, tú no sabes quién es ese niño. Viene una persona de la iglesia y hermano, a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que no nos estamos dando cuenta de que allí pudiera estar el siguiente predicador. Yo le voy a decir algo. Cuando yo llegué a la iglesia en el año 94, yo creo que ninguno de mis maestros de escuela dominical se imaginaban que yo iba a ser el pastor de esta iglesia. No te estoy hablando teoría. Yo te estoy hablando de la realidad. Como iglesia tenemos que ver cada persona que llegue a este lugar como un potencial instrumento para que Dios pueda utilizarlo. Sí. Mira, hemos ganado personas. Recuerdo cuando creyó el pastor Edgar. ¿Quién iba a pensar que el pastor Edgar iba a estar pastoreando en Damasco?
Emmanuel, pastor Emmanuel. Me acuerdo cuando Emmanuel venía a la iglesia, el pastor Emmanuel venía allí con sus mejores lentes, grande, su cadena. A ver, préstame una silla, ¿eh? No existían estas sillas en la iglesia, estaban unas sillas de... Pero Emmanuel tenía una manera de sentarse así. Yo recuerdo al hermano Jorge aquí, no se la sentaba por atrás y le decía, siéntate bien, hermano. Y Manuel lo veía con esa cara de molestia. Oh Dios lo tú sabes. Gloria a Dios. ¿Quién era el pastor Eduardo? Dígame. ¿Quién era el pastor Eduardo? Oh Dios lo tú sabes. Recuerdo a Erison, el pastor Erison cuando llegó. Casi que siempre cargaba un bolso. Yo decía, ¿por qué este hombre siempre carga un bolso? Hermano, porque literalmente él salía de la iglesia y se jugaba pelota. Pero están sirviendo al Señor. Dios ha cambiado. Pregunto, ¿Dios ha cambiado? No, hermano, la Biblia dice que lo vil de este mundo lo escogió Dios para avergonzar a los puercos. Los necios de este mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se goce, jacte en su propia presencia. Queremos que la iglesia tenga paz. Queremos que la iglesia sea edificada. Queremos que la iglesia se acrecenta. Queremos que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Pues sencillo. Hagamos lo que pasó en Damasco cuando llegó Saulo. Y hermano, dice que cuando él llegó a Jerusalén, los discípulos no se querían juntar con él. Si nadie te quiere juntar contigo, júntate tú con ellos. ¿Sí? El que quiere ser amigo es mostrarse amigo. Sí, el que quiere ser amigo es que a mí nadie me saluda. ¿Salude usted? Claro, usted nadie lo saluda, usted vaya y salude. No, es que mira, el diablo tiene una cuestión que le mete en la mente. No, es que aquí cada quien tiene su grupo. Métete tú en uno. Claro, métete tú en un grupo tú también. No caigas en el engaño del enemigo, del diablo, de que ya aquí tú no cansas. Eso te lo está diciendo el diablo para que te alejes. Vamos. No, es que a ti nadie te visita. Mira, ya tú deberías de estar en la posición de visitar a otros. No para andar llorando que alguien tiene que visitarte. No, tú necesitas levantarte e ir a otro. Y escúcheme, hermano, cuando la oveja tiene problemas, el lugar más seguro donde tú deberías de estar es cerca del Señor. No alejado. Gloria a Dios. No alejado. No, hermano, la Biblia dice, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. No habla de una figura donde el pastor persigue a la oveja. No, eso no existe en la Biblia. La figura de la iglesia es ilustrativa, hermano, a lo que es el pastorado de animales. Y hermano, el pastor crea un vínculo con su voz y la oveja, y donde el pastor alza la voz, la oveja lo sigue. Hay gente que no sigue al pastor. Hay gente que no sigue a la voz de Dios. Te alejas y es lo que intenta el enemigo. La Biblia dice que cuando él llegó a Jerusalén, nadie se quería juntar con él, pero había un Bernabé dispuesto a ayudarlo. Y como resultado, la iglesia tenía paz. La iglesia era edificada. La iglesia crecía. Y la iglesia se fortalecía. Yo creo que vale la pena únicamente por estos resultados. Vale la pena hacerlo a la manera de Dios, únicamente por estos resultados. Si queremos ver la mano de Dios obrando, tenemos que comenzar a hacer las cosas como Dios las manda. ¿Ven? Padre, gracias, Señor, por tu palabra.